vamos a estar hablando acerca de derribar los muros del miedo, el miedo que está instalado en esta época y que de alguna manera todos lo hemos experimentado en alguna o en otra medida. Es algo de lo cual no hemos escapado, ya que cuando vienen momentos de incertidumbre, momentos donde no sabemos qué es lo que va a pasar, donde creemos que no tenemos el control de la situación, entonces aparecen este tipo de emociones que hoy las vamos a estar analizando, vamos a estar viendo los diferentes tipos de miedo que podemos llegar a encontrar y también vamos a ver las estrategias que podemos encontrar como para poder hacerle frente a estos miedos, ¿sí? Pero primero quiero saludar y veo que hay muchos compañeros que tienen su cámara encendida. Estoy viendo a Rosana Elizabeth, que está concentrada, la saludo, a Elías Salomón, que está con su tapabocas también. Veo compañeros que no han renombrado. Recuerden que tienen que poner su nombre, porque si no después van a tener problemas con la certificación. Daniel Suárez, Raúl Antonio, estoy viendo a Ariel Toledo. Bueno, un gusto. Olga Aranda, Amada Valdés. Bueno, me encanta, porque ahora veo que todos están encendiendo y si bien no podemos estar presencialmente todos juntos, por lo menos podemos vernos un ratito acá a través de esta plataforma. La tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas, pero una de sus ventajas es que aunque estemos lejos, a la vez también podemos estar muy cerca y esto es lo que permite las comunicaciones, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, ¿qué les parece, en honor al tiempo, para hablar justamente de el miedo y cómo vencer esos miedos que aparecen en nuestro día a día? Bueno, ahí estoy compartiendo nuestro PowerPoint, vamos a ponerlo en pantalla completa. Ahí, a ver. Muy bien. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? A ver, los compañeros que tienen encendido me hacen así. Si se escucha y se ve bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y acá vemos esta imagen, ¿verdad? Que es muy gráfica y que la elegí como para demostrar un poquito cómo nosotros podemos derribar esos muros que se levantan en nuestra vida y que como todo muro nos impiden avanzar, ¿sí? Los muros son los obstáculos que se presentan en el día a día y que nos impiden ser las personas que nosotros tenemos que ser. Cuando nosotros abrimos puertas a los miedos, a los temores, no avanzamos, sentimos que hay obstáculos, sentimos que hay piedras en el camino que nos frenan de alguna manera y no logramos alcanzar las cosas que están por delante. Entonces, primeramente tenemos que definir qué es el miedo, ¿verdad? Algo que todos experimentamos, pero que a veces cuesta ponerlo un poquito en palabras, explicar lo que es la sensación del miedo o del temor, ¿verdad? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Vemos que el miedo es algo que nosotros sentimos, una emoción que no es algo agradable. Empezamos a tener diferentes tipos de sensaciones en el cuerpo, en los pensamientos. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros tenemos una percepción de un peligro, cuando nos sentimos que no podemos manejar una situación o que de repente algo está sucediendo y nosotros no podemos solucionar o planificamos algo en nuestra vida en general, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en lo afectivo, y de repente no nos sale como nosotros esperamos y aparecen los miedos y aparecen las preguntas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Cómo la voy a solucionar? Nos preguntamos, ¿voy a salir de esto o voy a estar siempre así? Y la realidad es que a veces los miedos pueden ser reales, por peligros reales, o también por pensamientos que nosotros generamos que a veces pasa que están en nuestra mente y que no se cumplen nunca en nuestra vida real. ¿Cuántas veces tuvimos miedo a enfrentar una situación y nos hicimos todo el pensamiento en nuestra mente, nos imaginamos qué íbamos a responder, qué íbamos a decir, y esa situación nunca se dio en la vida real? Y nos preocupamos y perdimos energía y perdimos de pasar tiempo de calidad
¿Por qué? Por estar preocupados. El miedo y la preocupación van de la mano. Van de la mano. Entonces tenemos que poder, primero que nada, identificar qué tipo de miedo nosotros estamos sintiendo, sobre todo en este tiempo. ¿Cuánta gente me toca atender en consultorio, lamentablemente, que está con miedo, por ejemplo, al contagio? Que creo que en alguna medida, como le dije anteriormente, todos hemos experimentado una sensación de repente de temor, o decimos qué hubiese pasado si a mí me tocaba vivir o transitar esta enfermedad y de repente no salía bien o pasaba algo en el camino que perjudicara también a las personas que me rodean. Entonces, de alguna manera, el miedo se instala cuando nosotros también abrimos puertas, y cuando digo abrimos puertas me refiero a lo que nosotros vemos, escuchamos y pensamos. Por eso es importante que vos analices tus pensamientos, es importante que vos veas qué tipo de pensamiento estás teniendo. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente las noticias que recibimos todos los días generalmente no son noticias positivas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el noticiero que no hay camas, que la gente está desesperada por los medicamentos, y es una realidad, es cierto, es una realidad que estamos viviendo. Pero nosotros, como toda adversidad que viene a nuestra vida, tenemos que hacer el ejercicio de aprender a ver no solamente lo negativo. ¿Cuántas personas también han atravesado, por ejemplo, la enfermedad y han salido adelante? Bueno, ese es el aspecto positivo que nosotros también tenemos para agradecer, ¿verdad? A veces estamos con la queja constante, con los temores constantes, y empezamos a declarar, por ejemplo, esto está todo mal. Muchas veces nos encontramos nosotros mismos diciendo, el país no da para más, ya no se puede con esta situación, ¿verdad? Y empieza esas palabras a estar presentes en nuestra boca día y noche, y tiene que ver con la queja y con ese cansancio emocional constante que todos atravesamos. Pero si nosotros empezamos a cambiar esas palabras de queja por palabras de gratitud, nos damos cuenta que podemos sentirnos mejor. Yo te pregunto, ¿qué cosas tenés por agradecer? En la charla anterior también había, y en todas las charlas había mencionado esto. ¿Qué cosa tenés por agradecer en este día? Yo creo que si nos ponemos a pensar y analizar las cosas que tenemos por agradecer, entonces la queja va a quedar en un segundo plano. Si vos tenés vida, que es lo principal, si estás mirando esta capacitación, si tenés trabajo, si tenés la capacidad de poder respirar, de poder ver con normalidad, de poder sentir, cuánta gente ha perdido el gusto, el olfato. Tengo conocidos que hace meses que no sienten el gusto de la comida, y eso es muy triste, ¿verdad? Porque es como no poder disfrutar. Entonces, si vos tenés todas esas posibilidades, entonces tenés motivos para agradecer que tenés vida, y podemos cambiar esos pensamientos de queja por pensamientos de gratitud. Y de esa manera vemos cómo nos empezamos a sentir mejor. Es un ejercicio que hacemos siempre en terapia, que es anotar, registrar cómo me estoy sintiendo últimamente, registrar las palabras que voy detectando de repente, si me estoy quejando mucho o si estoy agradeciendo. ¿Por qué? Porque eso me hace identificar los cambios que tengo que hacer en mi vida para sentirme mejor. Entonces, más allá de eso, vemos que el miedo, desde el punto de vista biológico, es un esquema adaptativo. ¿Qué significa? Que el miedo normal, entre comillas, nos sirve para defendernos, nos sirve para sobrevivir cuando nos enfrentamos ante un peligro que es real. En ese sentido, cuando estamos bajo amenaza, el miedo nos ayuda a actuar, ¿sí? Es algo normal que todos lo hemos vivido en algún momento. El problema es que ese miedo que es funcional y que nos sirve y que nos da justamente ese esquema adaptativo de sobrevivencia, se transforma en un miedo disfuncional
cuando nos vuelve de alguna manera esclavos y nosotros ya no somos libres, cuando no nos ayuda o cuando nos impide funcionar de una manera normal. Entonces, el miedo funcional nos sirve para sobrevivir, para de repente responder ante una amenaza, pero el problema es cuando el miedo se vuelve disfuncional. En ese momento, el miedo lo único que hace es paralizarnos. El miedo te paraliza, el miedo te frena, el miedo te impide alcanzar las metas y el propósito que hay para tu vida. Entonces, es importante poder atacar ese miedo. ¿Cómo se atacan los miedos? ¿Cómo se vence el miedo? Se vence enfrentándolo. Esa es la clave, enfrentar el miedo. Por ejemplo, ¿cuántas veces tuviste miedo de tomar una decisión y de repente dejaste para más adelante? Y después que tomaste esa decisión, hiciste lo que tenías que hacer, parece que todo ese miedo se fue. ¿Qué pasó? Enfrentaste y saliste adelante. Lo mismo pasa cuando tenemos miedo para hacer determinadas cosas en nuestra vida. De repente miedo ha pasado, ¿no? A dar un examen, cuando no nos sentíamos preparados, cuando no nos sentíamos completamente seguros. De repente dijimos, bueno, igual voy a intentar y te fue bien y salvaste el examen y si no hubieses hecho eso o te hubieses quedado paralizado, ni te imaginabas lo que podías llegar a alcanzar. Para enfrentar el miedo, primeramente yo tengo que salir de mi zona de confort. Tengo que salir de lo conocido. Y al ser humano no le gustan los cambios, no le gusta salir de lo conocido. Y esto es fundamental, poder salir de nuestra zona de confort para alcanzar aquello que nosotros pensamos o creemos que no vamos a poder. A veces es más el temor y los pensamientos negativos que nosotros dejamos entrar que la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, no está mal sentir miedo, no elegimos sentir o no sentir, esto lo vamos a sentir muchas veces. El tema es saber que cuando no se puede enfrentar, se debe pedir ayuda. Hay gente que consulta en esta época que me dice que siente pánico, que siente temor, que no puede dejar de pensar en este caso el tema de la pandemia, en el miedo al contagio, o gente que está viviendo estrés postraumático después de haber atravesado una internación o una situación difícil, o después de haber perdido a un ser querido, un familiar. Mira, si vos estás viendo esta capacitación y te sentís de esta manera, que estás con temores, con miedos, o que perdiste y estás viviendo una situación de duelo, o está pasando algo difícil en esta época de tu vida, entonces yo te animo a que puedas pedir ayuda, ¿sí? La salud mental es imprescindible para poder sentirnos bien. Una de las claves para tener salud mental es identificar cuando nosotros no nos sentimos bien emocionalmente. No está mal en este tiempo que identifiques que te sentís de esta manera, porque hay mucha gente que dice o tiene el prejuicio y dice, yo como profesional no puedo sentirme de esta manera, ¿qué van a pensar si voy a consultar con un profesional psicólogo o psiquiatra, si alguien se entera de esta situación? Y la realidad es que acá no importa tu profesión, no importa el rango que vos ocupás en la institución, acá lo único que importa es que puedas estar sano emocionalmente, y a veces hay situaciones de las cuales no se puede salir estando uno solo o aislado. Es necesario que vos consultes, es necesario que tengas lo que llamamos autoconocimiento, poder conocerte a vos mismo, a vos misma, y saber cómo funcionás para poder enfrentar las situaciones difíciles. Isaías. Sí, acá nos están diciendo, ¿qué diferencia hay entre el miedo y la fobia? Bueno, las fobias están clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad, ¿sí? El miedo es un síntoma
perteneciente a lo que son los síntomas de la ansiedad. Una de las cosas que nosotros vemos en personas que están atravesando, por ejemplo, lo que son las fobias, trastorno de ansiedad generalizada, ataque de pánico, trastornos por estrés postraumático, toda esa psicopatología tiene al miedo como un síntoma importante. ¿Sí? Las fobias están dentro de los trastornos de ansiedad y tiene que ver con un miedo irracional, ¿sí? De repente con solo pensar en lo que llamamos el objeto fobígeno. Y esto significa que la persona que sufre fobia tiene todos los síntomas de la ansiedad, que son miedo intenso, palpitaciones, sudoración en las manos, ganas de salir corriendo, esa sensación en el cuerpo de temblores. A cada persona le puede dar diferente. Pero el miedo tiene que ver si está presente en las fobias, pero las fobias se clasifican ya dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. Eso sería para otro tema, ¿sí? Que ustedes lo pueden pedir. Hay una capacitación que le damos nosotros que es ansiedad y depresión, que está muy buena, que también la pueden solicitar, donde clasificamos los trastornos de ansiedad, y tiene el miedo está muy relacionado con la fobia, porque, como decimos, es un síntoma que está presente. Muy acertada la pregunta de la compañera. Entonces, sabemos que justamente vemos gente que está atravesando ataques de pánico, gente que siente temores irracionales, miedos relacionados justamente con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo. Entonces, si estás atravesando alguna circunstancia así, pedí ayuda. Desde la fundación contás con profesionales que te van a atender gratuitamente a través de lo que es la videollamada o también la llamada común. Podés saber que no estás solo, no estás sola. No solamente hay gente que está mirando esta capacitación que puede sentir miedo relacionado a la pandemia, sino que hay gente que está sintiendo miedo de lo que va a pasar en el futuro en su vida personal. ¿Cuánta gente que está mirando esto puede estar atravesando problemas matrimoniales, problemas de separación, problemas con los hijos, con la familia, problemas económicos? Cada caso es diferente, pero sabemos que cuando nos disponemos a pedir ayuda, a empezar un proceso terapéutico, y además para los que eligen creer, y esto lo digo sin que nadie se ofenda, teniendo una ayuda espiritual, también eso aporta mucho para que la persona busque y encuentre ese equilibrio integral, ¿sí? De cuerpo, alma y espíritu. Estar equilibrados en esas tres áreas es fundamental para poder hacerle frente al miedo. Me gustó esta frase y por eso la comparto. No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. No existe una persona que no tenga miedo. No existe. Siempre va a estar presente en algún área de nuestra vida. Y hay un libro que está buenísimo, que se los recomiendo, que se llama Hazlo con miedo, y cuenta una persona, un testimonio de que tenía que hacer cosas y esa persona sentía miedo a la hora de hacer las cosas, pero decía que la forma de enfrentar ese miedo era justamente haciendo aquello que le daba miedo. Incluso hacía eso que le generaba miedo, pero después de haber enfrentado, la sensación que tenía era una sensación de éxito y no de fracaso. Qué importante es poder atender a nuestra historia personal, porque hay cosas que marcan nuestra vida para siempre, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué palabras nosotros recibimos que nos marcó para ser una persona valiente o ser una persona temerosa? Y acá recuerdo el testimonio de una persona que yo trabajaba atendiendo las instituciones, en una institución pública, como hacemos siempre, ¿verdad? Porque la Fundación trabaja con los funcionarios públicos. Y esta persona me contaba que tenía problemas para hablar en público. No podía pararse frente a un grupo de personas y exponer algo o decir algo, y le traía problemas en el trabajo y en la facultad, porque ella no quería exponer ni siquiera en una reunión donde habían 3 personas, 3 compañeros de trabajo.
Cuando tenía que hablar, cuando tenía que expresar, se sentía con vergüenza, con temor, y empezamos la terapia y empezamos lo que era la evaluación psicológica, hasta que en un momento ella recuerda que cuando estaba en el colegio, un día tuvo que exponer ella y una compañera, y contaba que la exposición le había salido súper bien, pero en un momento la profesora hizo una pregunta, ¿sí? Le hizo a ella una pregunta, y ella quedó en blanco porque se puso nerviosa, porque no encontró la respuesta enseguida, porque también sintió la mirada de los compañeros y le dio un poco de temor, se paralizó, y en ese momento la compañera contestó la pregunta. Entonces la profesora le dijo, erróneamente y equivocadamente le dijo, en vez de felicitarla a la compañera por salvar la respuesta del grupo, le dijo, siempre que te hagan una pregunta va a tener que venir alguien a contestar en tu lugar. Y dice que en ese momento ella quedó bloqueada, le dio vergüenza, y a partir de ahí nunca más quiso exponer, nunca más quiso exponer. Entonces, cómo las palabras de las figuras de autoridad que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos marcan. Por eso es importante que si vos tenés hijos chicos o hijos adolescentes, nunca les marques con palabras de maldición, porque eso fue como mandarle exponerla a una vergüenza pública, ¿verdad? Sino que siempre tenemos que tener palabras que levanten a la otra persona, con empatía. Si vos ves, por ejemplo, que tu hijo o que tu hija, ahora con el tema de las clases virtuales, está un poco haragán, aburrido, y sí pasa. Imagínense que nosotros mismos, como personas mayores, nos aburrimos a veces de todo lo online. Imagínate los chicos que tienen que estar horas delante de la pantalla. Que vos le des palabras de aliento, que le estimules y que saques de tu boca palabras como siempre lo mismo contigo, no servís para nada, siempre tengo que estar atrás tuyo, no puede ser. No, eso no. Está bien poner límites, pero siempre el límite tiene que ir acompañado con una palabra de aliento y con amor. ¿Por qué? Porque en este tiempo vemos muchos adolescentes, muchos jóvenes que se sienten estresados, y a veces decimos, pero ¿por qué está estresado si no hace nada? Está todo el día en la casa, justamente por el encierro, por no poder estar en los lugares que necesita estar junto con sus compañeros, porque se ven frustrados en muchas áreas. Entonces, es importante cuidar lo que nosotros decimos, porque esas palabras marcan y marcan el corazón de la persona. Y aunque pasa el tiempo, nuestro inconsciente no tiene tiempo. Nuestro inconsciente es atemporal, no tiene tiempo. Entonces, cosas que nosotros hacemos en el día a día o formas de reaccionar tienen que ver con esa historia que nosotros traemos desde nuestra infancia. Por eso tenemos que cuidar mucho qué es lo que estamos diciendo o transmitiendo a los demás. Entonces, ¿cuándo nosotros sentimos miedo? Cuando generalmente nos enfrentamos a los cambios. Al ser humano no le gustan los cambios, aunque sean cambios buenos, aunque tengas que cambiar de trabajo y vayas a ganar más, de todas maneras ese cambio de salir de tu zona de confort te va a dar miedo. Solemos permitir que ese miedo y las preocupaciones y la inseguridad definan y dominen nuestras vidas. El miedo te roba la diversión, te roba el sueño, te roba tus ilusiones, tus metas. ¿Por qué seguimos muchas veces igual quedándonos en lo aparentemente seguro? Bueno, y voy a entrar en esto después que Isaías comparta el comentario que tiene para decirnos. Dice, los padres le damos palabras de aliento, pero los maestros no perdonan. Son los profesores que deben de tener terapia, son los que marcan a los adolescentes. Completamente de acuerdo. A ver, no significa que todos los profes sean profes malos, ¿no? A ver, tenemos de todo como hay de todo en la humanidad, ¿verdad? Tenemos profes que son muy empáticos y profes que no tienen empatía. También tenemos que entender algo, los profesores en esta época están súper estresados por todo lo que tienen que hacer, y además porque se ven expuestos muchas veces
los que tienen que trabajar obviamente de alguna manera día y noche, 24/7, y esa es una de las cosas que nosotros trabajamos con los docentes en las capacitaciones, el tema de cortar, por ejemplo, con los grupos de WhatsApp fuera del horario laboral, que también eso les estresa a ellos, las clases, las tareas virtuales, el estar corrigiendo, y a veces es cierto, hay docentes muy empáticos y hay docentes que tienen cero empatía y les cuesta un poquito llegar. Por eso es bueno que si hay algún docente que está mirando y si se siente irritable, si se siente cansado, también que pida ayuda para tener ese equilibrio emocional, porque trabajar con gente no es nada fácil, se los puedo asegurar. Solo el que tiene la verdadera vocación puede saber lo que significa tener esa paciencia y esa tolerancia que como cualquier ser humano a veces se nos termina un poco. Isaías. Sí, hasta ahí estamos de comentarios, Vivi. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que tener cuidado porque a veces el miedo nos hace quedarnos en lugares donde no son saludables, ¿sí? Para nuestra vida emocional. ¿Por qué a veces nos quedamos en momentos o circunstancias que aún sabemos que nos hacen mal? Porque tenemos miedos, miedo, por ejemplo, temor al ridículo, miedo a salir heridos, miedo al rechazo. A veces pensamos que si no hacemos cambios en nuestra vida, o sea, si nos quedamos en lo conocido, vamos a estar bien, y si bien el cambio nos va a hacer mal. Pero hay gente que soporta situaciones por miedo al que dirán, por miedo a lo que van a pensar las otras personas, miedo justamente a volver a empezar. Y esto es una gran lucha que tenemos de repente todos cuando algo no sale como nosotros esperamos. Y cuando algo no sale como nosotros esperamos, nos sentimos fracasados, sentimos que fallamos, sentimos que no vamos a poder levantarnos, que no va a haber otra oportunidad para nosotros, y nos acostumbramos a vivir así, con angustia, con tristeza y encima culpándonos de aquella situación que no logramos sacar adelante. Pero la realidad es que tenés que saber que los fracasos, un fracaso, dos fracasos, los que sea que hayas pasado, no te define como persona. Vos no sos un error, no sos el error que cometiste, no sos aquello a lo cual no alcanzaste, sino que los fracasos son oportunidades para volver a empezar y hacerlo desde la experiencia, y ahí es cuando podemos realmente enfrentar los temores. Isaías. Sí, acá dice consulta. ¿En Sí. cuál clasificamos el miedo? ¿En trastorno permanente o transitorias? No, el miedo no es una patología, el miedo es algo completamente normal que nosotros tenemos. El miedo se clasifica dentro de los trastornos psicológicos como parte de los síntomas de un gran trastorno. Ejemplo, el miedo lo vemos como síntoma, como les dije anteriormente, de la ansiedad, o lo vemos en otras patologías. Pero no podemos decir que el miedo es un trastorno en sí, no es un trastorno en sí. Es un síntoma cuando es disfuncional, ¿sí? A ver, no significa que porque yo pueda tener un miedo hoy tenga una patología o que tenga un trastorno mental. No es así, porque el miedo es algo completamente normal que lo experimentamos todos desde que somos niños. Siempre experimentamos el miedo. Es una emoción completamente normal, no es un trastorno. ¿Cuándo se transforma en algo patológico? Cuando el miedo nos frena o nos trastorna nuestra vida cotidiana. Ahí hay que ver asociado a qué está para clasificarlo en las diferentes patologías psicológicas que las encontramos en los manuales de psiquiatría que utilizan también los profesionales psiquiatras. Entonces, no podemos clasificarlo, sino que lo vemos como un síntoma que se repite en diferentes trastornos psicológicos. No sé si queda clara la respuesta, pero lo vemos de esa manera. ¿Por qué tengo miedo?
¿Por qué experimentamos el miedo? Ante la percepción de una amenaza, ya sea real o imaginaria. Por tanto, las causas de la reacción del miedo tienen que ver con la situación de peligro y también la falta de recursos internos para afrontar ese miedo. ¿Qué son los recursos internos? Lo que tenemos todos: autoconcepto, autoestima, confianza y lo que pensamos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando mi autoconcepto, es decir, la imagen de mí misma, está distorsionada, entonces voy a sentir miedo. Cuando no tengo identidad, cuando no sé quién soy, ahí aparece la inseguridad, la falta de confianza. Por eso es importante que vos te conozcas a vos mismo, a vos misma, que reconozcas tus debilidades, tus fortalezas, tus dones y tus talentos. Sabés que la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con el reconocer las capacidades de cada uno. Y hay personas que viven mal no porque tengan motivos para estar mal, sino porque no se conocen y no conocen los dones y talentos que tienen. Una vez que conocieron sus dones y talentos, conocen el propósito de su vida y eso le da un sentido a todo. Entonces, tu autoestima es importante. ¿Cuánta gente no se valora? ¿Cuánta gente no se ama? Y te puede estar pasando a vos que de repente aguantás situaciones o tenés una relación tóxica porque pensás de que si no te vas a quedar solo, que no vas a poder salir. Y hay gente que está soportando violencia intrafamiliar, violencia psicológica, momentos que no da gusto vivir solamente por ese temor o ese miedo a la soledad, a salir de esa zona conocida. Pero la realidad es que si pasás por alguna situación así, no dudes en pedir ayuda. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hablamos de nuestros recursos internos. Una persona con buena autoestima, con un buen autoconcepto, con confianza en sí misma y con un pensamiento positivo, va a poder enfrentar los miedos de una forma diferente a una persona que tiene todo esto que nombramos anteriormente de una forma inestable. Quiero que te puedas preguntar, ¿qué te impide conseguir lo que deseas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué miedos vos identificás en tu vida? ¿Cuáles son los miedos que estás atravesando en este tiempo? De repente no puedes responderlos de una manera instantánea, pero son preguntas como para que vos vayas reflexionando y que también las identifiques para poder trabajar en eso. ¿El miedo que estás teniendo es un miedo que es real o que es irracional? Que es producto de la imaginación y de lo que no vino a tu vida, pero vos creés que puede llegar a venir. ¿Cómo cambiaría tu vida? Pregúntate. Si vos afrontaras eso que tanto venís posponiendo por miedo a lo que pueda llegar a pasar. Y pregúntate también, ¿me estoy boicoteando por miedo al éxito? Hay gente que se frena y que le da lugar al miedo, no porque piensa que va a fracasar, sino porque a veces son tan grandes los desafíos que tiene miedo de llegar al éxito. Gente que piensa cómo sería si logro todo lo que quiero y ya les da temor solamente pensar en si alcanzaran todo lo que se proponen en la vida. ¿Y sabés qué? Cuando vos sabés que cambiando tus pensamientos y cambiando tu actitud podés enfrentar cualquier situación, cuando vos realmente te sentís empoderado o empoderada, te das cuenta que no hay nada que sea imposible para alcanzar. No hay nada que sea imposible. Todo está en la determinación y en enfrentar esas situaciones que te generan esos temores. Quiero compartir contigo esta palabra que dice más fe, menos miedo. Lo contrario al miedo es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Parece algo como inalcanzable o parece como una ilusión muchas veces, pero cuando tenemos fe, estamos determinados a que a pesar de la oscuridad que puedas estar teniendo en este momento, vos tenés certeza y convicción que aunque hoy por hoy está todo oscuro,
en algún momento vas a alcanzar eso que querés alcanzar y que vos te planteás, porque al que cree todo él es posible. El que tiene fe logra alcanzar lo que se propone. No mira las circunstancias con los ojos naturales. No empieza a mirar que hoy por hoy está difícil la situación, que no se puede, no. Empieza a tener una visión a futuro creyendo que sí lo va a lograr, creyendo que sí va a poder. La fe nos abre a una dimensión que solamente los que eligen creer la pueden alcanzar. Capaz que vos elegís no creer, capaz que vos decís, bueno, yo no creo tanto en el tema de la fe, pero te aseguro que cuando abrís esa puerta a lo que es creer, confiar, saber de que vos no tenés el control, que no tenés el control de la situación. Ya nos dimos cuenta con la pandemia que el control de la vida no lo tenemos nosotros, que el control de la situación del día a día tampoco lo tenemos. Y ahí, cuando nosotros somos conscientes de que no podemos controlar lo que nos pasa y cuando decidimos abrir una puerta a la fe y creer en Dios y ponemos nuestra expectativa en saber de que nuestra vida está en sus manos, entonces ahí podemos descansar mejor. ¿Cuánta gente vemos hoy por hoy en los hospitales que se refugia, por ejemplo, en lo que es la fe y tiene una paz y un equilibrio emocional diferente? Esto lo vemos en el día a día, gente que va a los hospitales, que lleva palabras de aliento, y mucha gente que no creía o que no tenía fe pidiendo oración. Familiares de personas que están internados, por ejemplo, por COVID, afuera pidiendo oración. Lo hemos visto y lo hemos experimentado, sabiendo que esto se da cuando estamos en una situación límite. A veces la vida nos lleva a situaciones complicadas para que se despierte esa área que tiene que ver con poder creer, porque todos tenemos la tendencia a creer, ya sea de alguna o de otra manera, porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el espíritu es lo que nos hace creer y tener fe a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando o que podamos estar atravesando. Esta es otra palabra que a mí me gusta mucho, que va para seguramente gente que ya la conoce, pero a mí me gusta aplicarla cuando estoy en momentos donde el miedo viene a atacar o viene a rodear. Qué bueno es que sepas esto, que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, les voy a contar una anécdota para que ustedes me puedan entender un poquito más. Yo no hace mucho tiempo me animé a manejar, siempre le tuve miedo a manejar, ¿sí? Me parecía como que no tenía mucha coordinación, no sé, los miedos de una persona grande que nunca se animó a manejar. Y me pasaba mucho que los lugares conocidos sí podía ir sin ningún tipo de temor, nada. Pero cuando tenía que ir a algún lugar lejos o en ruta, ahí me entraba un temor impresionante. Y muchas veces me encontré pensando en voy, no voy, qué hago, solo por el hecho de enfrentarme al manejo del auto. Y esta palabra vino a mi vida en ese momento donde me sentía atemorizada, entonces empecé a declarar y a decir, yo no tengo que tener un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Saber que puedo enfrentar porque tengo un espíritu de valentía, porque tengo fe y no cobardía. Entonces, esto me dio fuerza y cada vez que yo tenía miedo, decía estas palabras, declaraba estas palabras. Y esto, cuando nosotros declaramos lo que pensamos, entonces sentimos esa fuerza interior que nos dice realmente estoy creyendo que voy a poder y a partir de eso lo logro y puedo enfrentar. Entonces, cuando estemos en una situación de temor, recuerda esto, no tengo cobardía, sino que tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto me ayuda a salir adelante porque la palabra tiene poder, la palabra tiene espíritu, la palabra nos confirma en nuestra propia identidad.
Trabajar nuestro autoconcepto también nos ayuda a tener los recursos internos personales de una manera equilibrada. ¿Qué es el autoconcepto? Es la opinión o la descripción que tiene una persona de sí mismo, es decir, el concepto propio que tiene cada persona, cada individuo. Y quiero poder hacer una dinámica en este momento, ¿sí? Que tiene que ver con trabajar nuestro autoconcepto y también con conocernos a nosotros mismos. Entonces, voy a elegir a dos compañeros, ¿sí? Que están acá. Ahora apagan todas sus cámaras porque nadie quiere hablar. No, no hagan eso, por favor. Estoy viendo algunos compañeros y vamos a hacer una dinámica, ¿sí? La dinámica consiste en reconocer dos debilidades, es decir, dos áreas que te gustaría cambiar, de repente cosas que no te gusta tanto de vos mismo, no sé, algo que vos identifiques que digas, la verdad que todos me dicen que tengo que mejorar en esto, en cómo respondo, o no sé, soy impaciente, muchas cosas que puedan pasar por tu mente, que vos te das cuenta que tenés que cambiar, y dos fortalezas, es decir, dos cualidades que vos identifiques en tu persona, que digas, esto sí, yo soy de esta manera y lo identifico como una virtud, ¿sí? Entonces encontramos dos cosas buenas o virtudes y dos cosas a cambiar. Bueno, voy a elegir si los compañeros quieren, por ejemplo, estoy viendo, mire, me encanta porque el apellido va con lo que estamos hablando, a Fátima Valiente. Vamos a ver si Fátima se anima. Ay, quedó sorprendida. ¿Estás nominada, Fátima? ¿Estás de acuerdo con que puedas nombrar dos cualidades y dos debilidades tuyas de tu persona? ¿Sí? Ahí, Fátima, ¿nos ves? Bueno, perfecto. Anda pensándolas, que ahora en un ratito Isaías te va a habilitar el micrófono. Y estoy viendo también, a ver, vamos a ver un poquito a Rosana Elizabeth. Rosana, ¿nos estás escuchando? ¿Sí? Te vi que estabas muy atenta hace un ratito a la capacitación. ¿Te animás también a compartir ahora en un ratito tus dos debilidades y dos fortalezas? ¿Sí? Espectacular. Bueno, Isaías, le vamos a dar la palabra a Fátima Valiente, ¿sí? A nuestra compañera, para que comparta. Los demás pueden escribir a través del chat, ¿sí? Es importante tu opinión, lo que vos quieras compartir. Vamos a estar escuchando tus testimonios. Bueno, Fátima, te habilitamos el micrófono y te damos la bienvenida en esta tarde. Gracias, buenas tardes. Bueno, identificaste dos fortalezas, a ver, dos cualidades que tengas, que digas, me gusta esto de mi persona. Y lo que me gusta, sí que me doy cuenta, es mi, no sé cómo decirte, mi actividad. Cuando tengo responsabilidades, no fallo en mis responsabilidades. Sos una persona... No sé si explico lo que es. Sí, una persona activa. Responsable, pero sí. Perfecto, sí. Sí, Sos es uno. no te quedás tranquila hasta que no realizás la tarea que tenés por delante. Bien. Exactamente, cuando tengo marcadas. Muy bien. Y eso lo identificás como fortaleza. ¿Qué otra cosa identificás así como algo bueno Sí. en vos? Me dejaste sin palabras. Y la verdad que... La responsabilidad. Bueno, muy bien. Y no. No hay problema. Me gusta porque la compañera identifica esto y la realidad es que es una virtud, porque hay gente que también tiene que ver con el temperamento. Algunas personas, según el temperamento que tengan, son más activos y otros no son tanto. Entonces, identificar las virtudes nos anima también a reforzar esas fortalezas justamente y a identificar y también nos trabaja nuestra autoestima. Si no nos conocemos, nos cuesta un poquito más. ¿Y qué debilidad encontrás o cosas para mejorar en vos, en tu persona?
que decís, La esto glotonería. Así. te gusta comer. Coma Demasiado. demasiado, coma todo. Bueno, eso también tiene que ver con disciplina y con poder trabajar también la constancia, ¿verdad? Por salud también, Sí, ¿no? Bien. sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, creo que muchos nos sentimos identificados, ¿no? Con la compañera Fátima, porque que no se puede hacer nada en esta época, no se puede salir, bueno, por lo menos a veces comemos, pero tenemos que cuidarnos y trabajar eso. Bueno, Fátima, muchas gracias por compartir con nosotros, gracias por acceder a las preguntas que te hicimos. Y ahora le voy a dar la palabra a Rosana Elizabeth, que está ahí, veo que estaba anotando, que estará anotando lo que va a decir o si está haciendo otra cosa, pero le damos la bienvenida, Rosana. Ahí te habilita el micro. Ahí tenés que darle a mi solicitud, ahí te envié una solicitud de audio. ¿Puede ser ahí? Hola, ¿qué Ahí ya tal? está. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bueno, yo me Bienvenida. pongo mi anteojo porque no les veo bien. Así lo veo. De entrada veo eso. ¿Qué tal? Hola, desde Limpona. Mucho gusto. Bueno, Eh, bueno, dos virtudes, algo que yo siempre hablo mucho y siempre estoy mencionando, es que yo me considero una persona muy justa. Siempre trato de, reconozco muchas veces cuando hago algo, estoy haciendo mal o converso mucho, soy muy comunicativa, siempre trato de llegar a lo ideal, ¿verdad? Soy muy justa, ese punto número uno, ¿verdad? Y lo otro, muy sociable. Todo lo que tenga que ver con timidez no es lo mío. Reconozco que de pequeña sí me costaba bastante hablar, lloraba, tartamudeaba o me temblaban las manos, las piernas, pero hoy día hablo hasta por los cuellos, ni siquiera los codos, más arriba lo llego. enfrentaste tus miedos. Sí, 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 sí. Tuve situaciones que me ayudaron bastante para enfrentar esos miedos realmente. Y sí, muchas veces nos cuesta bastante salir de nuestra zona de confort justamente por ese miedo del que estuviste hablando hace rato. A veces tenemos miedo de experimentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque en un lugar no estamos sintiendo seguros, preferimos quedarnos ahí. Y sin embargo no sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Así Eso es lo que mismo. pasa muchas veces. Exactamente. Y como, como la parte negativa, ahora tengo varios, varios, no solo dos. Y lo primero es que soy bastante impulsiva, súper impulsiva. Mm. Cuando algo me molesta o me toca mal, por ejemplo, me afecta bastante. Soy impulsiva, impulsivísima. Acelerada, ansiosa. eh, no soy constante muchas veces con las cosas que hago, como toda geminiana. Les comento que me aburro muy rápido. Así que mis virtudes serían esas, la que identifico así rápidamente y como ya le pasé una listita de lo otro, ¿verdad? Lo negativo. Excelente, Rosana, excelente, porque generalmente, bueno, las virtudes que tenés son espectaculares porque es la base de todo y también el poder comunicar, el poder hablar, el cambiar. Generalmente pasa esto, que cuando somos pequeños tenemos la tendencia de repente a ser más tímidos y cuando Sí, crecemos parece que se cambia todo. Y hay otras personas sí, que es al revés, que de repente de chico eran muy extrovertidos y de grande cambiaron totalmente. Entonces, es una virtud poder tener la capacidad de comunicar, la capacidad de decir las cosas, ser sociable, y lo de la justicia también tiene que ver con ese equilibrio que tiene uno, ¿no? Y que cuando se siente seguro de sí mismo puede de repente determinar lo que es justo o lo que no, pero también hay solamente un poco que tener cuidado a veces con no ser tan exigente con uno mismo. Porque a sí. veces caemos un poquito en esto, ¿no? A mí, por tu temperamento, por lo que vos decís, yo también me siento un poco identificada, porque uno siempre pone como en una balanza, ¿no? Y empieza también a veces buscar la perfección, o busca esto de que me tiene que salir así, y cuando no, de repente nos podemos frustrar, y caer en la frustración no está bueno, porque nos culpa mucho, nos carga, pero está bien, porque según también la justicia nos va a servir
para ese equilibrio y ser igual con todas las personas, no tener de repente tampoco inclinarnos hacia uno, hacia otro, sino buscar siempre la medida justa. Y la impulsividad y todo lo que tiene que ver con esto de la ansiedad, bueno, tampoco es tan negativo, solamente que tenemos que buscar el equilibrio, porque también es parte de tu personalidad, ¿no? Tiene que ver también con esa espontaneidad. Y es algo que realmente es algo que estoy trabajando actualmente, ¿verdad? Tratar de ser un poco más paciente, respirar cuando las cosas no se dan. Como dijiste, ¿verdad? Normalmente tendemos a ponernos así porque no conseguimos algo o porque algo no nos sale como lo deseamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Totalmente. tengo 3 a 4 ejes fundamentales, no solo dentro de mi relación de pareja, sino que en mi vida trato de mantener eso, ¿verdad? Siempre se dice que es la confianza y el respeto, muchas veces se habla cuando uno se refiere a pareja, pero para mí no solo eso es lo fundamental, la comunicación es un factor muy, muy importante en todos los aspectos, ya sea sociales, ya sea de trabajo, ya sea pareja, familia, porque si hay esa falta de comunicación, si alguien no está comunicando que le molestó, que no se traga, se calla, nunca se va a solucionar el problema, jamás. Entonces yo siempre trato de hablar, la comunicación conmigo es, no sé, el elemento principal. Completamente de acuerdo. Los problemas, y como decías, no solo en la pareja, sino en todos los ámbitos, cuando vamos a la raíz nos damos cuenta que es la falta de comunicación, gente que se guarda, que no expresa, y eso da lugar a las malas interpretaciones y a pensar lo que el otro creemos que estaría pensando y no tiene nada que ver. Y ahí, bueno, se terminan muchas veces las relaciones, se estropean, tenemos problemáticas que de repente no resolvemos y es por no expresar. Entonces, es genial lo que estás compartiendo porque la comunicación es la clave para poder salir adelante en todos los conflictos y en el día a día de nuestra vida. Rosana, te agradezco tu participación, Okay. muchísimas gracias por tu testimonio. Qué lindo es poder interactuar, si podemos interactuar a través de este medio, que aunque a veces no podemos todos hablar igual, de alguna manera que algunos puedan compartir ya es beneficioso. Ya estamos casi cerrando, pero quiero solamente darles algunos tips como para que nos queden. Tenemos que poder analizar los pensamientos, recordar que así como pensás, así sos. Trabajar nuestra autoestima, trabajar justamente todo lo que encontramos en los pensamientos de nosotros mismos, en la relación con los demás, en el poder compartir qué estamos dando, qué estamos recibiendo, nos gusta como somos o vemos áreas para mejorar. Isaías, no sé si querés decir algo, ya estoy casi Sí, cerrando. acá alguien está preguntando qué diferencia hay entre carácter y temperamento. Bueno, el temperamento tiene que ver con lo que nosotros traemos puro, desde que se ve desde la niñez. Y ahí vemos los 4 temperamentos fundamentales: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, que son los 4 grandes temperamentos. El carácter tiene que ver cuando vamos creciendo, ¿sí? Es una suma, digamos, de nuestro temperamento más las experiencias vividas, más la historia de vida, más la madurez emocional, entonces eso forma el carácter. El temperamento no desaparece, pero sí se va moldeando, ¿sí? Cuando nos entrenamos en diferentes aspectos, ¿sí? En nuestra vida, y las vamos a ir enfrentando de acuerdo a lo que aprendimos, más lo que traemos desde la niñez. A mí me encanta hablar de los temperamentos, me encanta profundizar en ellos, solo que en esta capacitación no los tenemos presentes porque hablamos sobre los miedos. Pero está bueno que puedan solicitar las otras capacitaciones donde sí hablamos de los temperamentos, que está buenísimo para identificarse y también para ver cómo tratar los temperamentos que a veces nos juegan en contra, muchas veces que tenemos que enfrentar diferentes situaciones. Bueno, lo primero es reconocer el miedo para poder enfrentar, reconocer que hay miedos, no esconderlos, sino enfrentarlos. Hablar de nuestros miedos es terapéutico en la consulta psicológica, lo podés hacer sin prejuicios, sin temor a ser juzgado, con total libertad. Visualizar también, ¿sí? Imaginar
Visualizar es un ejercicio que se hace que es para visualizar, tener visión, te ves enfrentando los miedos en terapia y podemos salir adelante a la hora de enfrentarnos en la vida real. Las técnicas de relajación y de respiración para poder enfrentar los miedos son muy buenas, ¿sí? Podemos respirar bien, relajarnos, y eso es cuando el miedo se nos pone en el cuerpo. Exponerse también a lo temido, enfrentar, también nos ayuda a poder avanzar y convivir con el miedo. ¿Qué significa? Que hay muchas cosas que no van a desaparecer, miedos que no se van a ir de un momento para el otro, sino que hay tareas, hay ocasiones donde vamos a hacer las cosas aún sintiendo miedo. Pero si la lograste hacer, lograste enfrentarlo, bueno, entonces realmente significa que le estás pudiendo hacer frente a eso que pensás que no podías. Estamos en la hora, yo quiero agradecerles a todos los compañeros por sus comentarios. Ahí estoy viendo que ponen palabras que nos llegan al corazón en el chat. Gracias por el reconocimiento. Para mí es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes siempre. Y le doy la palabra a Isaías, así nos sacamos la foto final, que nos queda de recuerdo y la pueden ver en las redes sociales.